Bolivia atormentada por las movilizaciones, los bloqueos y los enfrentamientos. Decíamos, una semana realmente difícil la que hemos transitado. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el arranque de esta nueva semana. Queremos hablar de este tema y para ello ya establecemos contacto con Efraín Chambi. Él es senador por el Movimiento al Socialismo. Y también está con nosotros Alberto Vaca, diputado demócrata. Muy buenos días a ambos. Gracias por estos minutos y vamos a comenzar con el senador del MAS, Efraín. ¿Es realmente por el tema de las fechas de las elecciones todo lo que está viviendo hoy Bolivia, o hay un trasfondo, como dicen desde el gobierno nacional, que ya va más allá de esto, un interés político, no reivindicativo y que tenga que ver con la fecha de los comicios? Por favor, lo escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hacer un saludo cordial al panelista que hoy le acompaña en este prestigioso canal. Un saludo cordial al país, principalmente a los movimientos sociales que representamos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Evidentemente, el país vive momentos muy sensibles donde está afectado la economía popular a través del bloqueo. Un bloqueo nunca es recomendable, sin embargo, esperemos que las autoridades, el Estado como tal, puedan activar todos los mecanismos democráticos para poder resolver esta problemática. Sentimos que la decisión unilateral del órgano electoral en su momento, y además ilegal, porque una resolución de sala plena no era el camino, sino más bien una coordinación entre órganos, como ocurrió ayer anteayer entre ambos órganos, donde el órgano legislativo se constituye en facilitador para poder resolver esta problemática y acuerdan realizar una ley nacional ambos órganos. Creo que es el camino. Sin embargo, el órgano ejecutivo creo que se demora mucho. Después de casi 10 días convoca al diálogo cuando debía haber hecho en el primer día de conflicto. Estos aspectos obviamente al presente están aún todavía perjudicando al pueblo boliviano, y esperemos que en las próximas horas tanto los movilizados como la COP, el Pacto de Unidad y el mismo órgano electoral vuelvan a sentarse a la mesa de negociaciones y resuelvan esta problemática. El camino definitivamente tiene que ser el diálogo, no puede ser la confrontación. Lamento mucho que en las ciudades también se estén activando lo que hemos visto en octubre, grupos que lastimosamente han hecho mucho daño, han causado zozobra, violencia. Estos temas no van a acompañar, solamente exhortar al país, al sector urbano, de que no hagan ninguna movilización de confrontación. Lo propio pedimos a la policía boliviana, al ejército, que no entren a ningún desbloqueo en este momento, porque eso va a caldear más los ánimos y va a ser complicado resolver. Esperemos que lo más antes posible el órgano electoral y Pacto de Unidad y la COP se sienten, resuelvan, levantan el bloqueo y de una vez por todas podamos ir a las elecciones y por la vía democrática resolver nuestras diferencias. La Asamblea Legislativa Plurinacional estará pendiente siempre de lo que vaya a acontecer y siempre llanos a poder coadyuvar en el marco de nuestras competencias y poder viabilizar el acuerdo que vayan a llevar lo más antes posible. Senador, perdón, ya se sentaron, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral y los representantes de la Central Obrera Boliviana ya se sentaron el pasado sábado y el tribunal ha sido claro y enfático en su posición. La fecha de elecciones no se mueve. Vamos a votar el 18 de octubre. En ese sentido, ¿por qué continúan los bloqueos? La fecha no se va a mover, lo ha dicho el tribunal. A lo que conocemos y la información que tenemos, entiendo que han hecho una especie de cuarto intermedio, donde la COP y el Pacto de Unidad han bajado a consultar. Entiendo que en este momento están en plena consulta a los puntos de bloqueo y todo lo que están movilizados, la información que tenemos, ¿sí? Y yo creo que en el transcurso de la mañana o el transcurso del día seguramente se volverán a sentar, y esperemos que también nuevamente la Asamblea Legislativa se constituya también el facilitador y poder viabilizar este diálogo y definitivamente resolver esta problemática. Lo único que yo pido principalmente a los anuncios temerarios que ha anunciado ayer Santa Cruz Camacho y otros anuncios de confrontación. No es el camino definitivamente. Ya hay actos que definitivamente han preocupado en Cochabamba y en otros departamentos. Yo quiero exhortar definitivamente de que apostemos por la vía de la paz y resolver nuestras diferencias a través del diálogo. Lamentablemente, tanto el órgano electoral como el órgano ejecutivo se han demorado muchos días, más de 9 días, para poder viabilizar este diálogo cuando deberían haber hecho desde el primer día y poder avanzar. Yo abrigo esperanzas que el día de hoy sea el día D para resolver esta problemática y el país vuelva a la normalidad y todos podamos ir a elecciones y de esta manera sea el espacio para poder definir nuestras diferencias. Diputado Vaca, ¿cómo ve el escenario actual desde los demócratas?
Muy buenos días, un saludo cordial al senador Chambi y a todos los ciudadanos que están mirando en este momento el programa. Los bolivianos no somos tontos, los ciudadanos bolivianos ya no caemos en las mentiras, la impostura del movimiento al socialismo. Primero, ha quedado clarísimo y a confesión de parte relevó de prueba, y me refiero a lo que afirmó el señor Orlando Zurita el viernes pasado en un programa televisado a nivel nacional, donde reconoció que efectivamente el movimiento socialismo está detrás de las movilizaciones. Eso quiere decir que es el MAS, por intereses políticos, que ha bloqueado el país, que ha bloqueado los alimentos, que está bloqueando el libre tránsito de medicamentos y los oxígenos. Ya se ha informado que más de 30 ciudadanos bolivianos han muerto por falta de oxígeno. Eso quiere decir que las movilizaciones promovidas por el MAS ya mataron gente en Bolivia, y eso va a tener repercusiones legales porque esa gente se la tiene que resarcir. Habló los dirigentes del MAS, la señora Copa, el señor Arce, Choquehuanca, que son de la cultura del diálogo. Estamos escuchando al senador Chambi que dicen tarde el diálogo, y cuando se los convoca no aparecen al diálogo. El día de ayer hubo un diálogo abierto, transparente, se los convocó a una mesa de cara al país, porque fue transparente, se fue transmitido a nivel nacional, y no aparecieron ni los candidatos del MAS, ni la Central Obrera, que son los que están operativizando este bloqueo y este asesinato al pueblo boliviano, ni tampoco aparecieron algunos otros candidatos que desde la comodidad del Twitter están haciendo politiquería. En este país, en este momento, el país necesita rápidamente desbloquear las carreteras, porque, señores, no perdamos el foco. Necesitamos atender una pandemia. La gente se está muriendo por falta de medicamentos, por falta de oxígeno. Si bien el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para, a través de puente aéreo, sostener el suministro de oxígeno en los hospitales del país, no es sostenible, porque nunca un avión va a poder llevar la cantidad de oxígeno que puede llevarse por carretera. Entonces, es irresponsable, es inhumano, es criminal lo que están haciendo las movilizaciones y los bloqueos fomentados por el movimiento socialismo. En ese sentido, hablan, reitero, no la doble moral ha quedado expuesta. Hablan de diálogo, hablan de paz, sin embargo, no asisten al diálogo, y en todas las redes sociales circulan los videos donde se arenga a la violencia. Hacemos un llamado a los bolivianos de que le ganamos a Evo Morales y a los fraudulentos en octubre del año pasado, 21 días, movilizándonos en paz. No caigamos en la provocación del MAS, porque el MAS quiere más muertos. Ya mataron a los enfermos por falta de oxígeno, ahora quieren muertos en las carreteras para victimizarse. Bien. Pues no, señores, aquí la víctima es el pueblo boliviano, y los masistas, a través de estos campesinos que están utilizando, lo que están haciendo es generar caos, muerte, violencia, propagación del COVID, y eso, señores, se va a tener que responder ante la historia primero, y ante la justicia, y ante el pueblo boliviano. Perfecto, me queda un minuto más para la entrevista. Senador Chambi, ¿es decisión del MAS que se levanten los bloqueos? Bueno, primero aclarar al país de que el MAS no ha convocado ninguna movilización. Don Orlando Zurita es una postura muy personal, no es la voz del movimiento socialismo, es Gerardo García, el vicepresidente, y el presidente es Juan Evo Morales Saima, la cual en estos días ha invocado a que los bloqueos no es el camino que perjudica al pueblo boliviano, y además también ha anunciado de que la fecha del 18 debería considerar los sectores sociales. Es la postura oficial del movimiento socialismo. Sin embargo, estos temas tienen que resolver orgánicamente los movilizados, los sectores sociales que no tienen una relación política en este momento con el movimiento socialismo. Respecto a los 30 muertos, pues desde el mes de marzo la gente muere por oxígeno, por falta de medicamentos, por malas políticas de este gobierno. Sin embargo, el día de ayer evidentemente había una mesa de diálogo después de 11 días, donde no asistieron Carlos de Mesa, no asistió Camacho y muchos otros. Prácticamente fue, creo, un diálogo entre amigos, en la cual muy extemporáneo, por cierto, más aún cuando al día de ayer mucha gente ya pedía la renuncia
de Áñez, cosa que debía haber tomado en cuenta, y creo en este momento el actor validero para poder convocar diálogo nacional electoral, y esperemos que lo haga. Este día siento que va a ser un día extraordinario para poder sobre estos temas. Nosotros somos muy confiados y confiamos en la revolución democrática y cultural, confiamos en los mecanismos democráticos. Yo invoco públicamente a la COP, a los movilizados, a que siéntense al diálogo, levanten los bloqueos, vayamos a elecciones, que es el camino. Estoy seguro de que vamos a llegar a estos temas. En ese entendido, simplemente decir al diputado de que no siga dando discursos incendiarios, que asuma un verdadero rol de otorgar paz y viabilidad, que no movilicen las ciudades a sus activistas y no confronten el país. Gracias, senador. Diputado, le pido cortito para cerrar la entrevista. Así es, gracias. En mi condición de diputado nacional, hoy estoy enviando al fiscal general del Estado una solicitud, una nota, exigiéndole que de manera inmediata inicie los procesos penales para los cabecillas de todo este bloqueo que han asesinado ciudadanos bolivianos. Se tiene que levantar los bloqueos inmediatamente. Señor Chambi, por favor, le pido no estar en el Parlamento, no interrumpa, ubíquese. La fiscal general del Estado tiene que iniciar acciones inmediatamente, porque está llamado por ley a precautelar la vida y hacer cumplir las leyes y la constitución política del Estado. El mismo senador Chambi ha dicho, 11 días estamos aguantando que bloqueen, que afecten a la economía, que afecten el suministro de alimentos, que afecten el suministro de medicamentos, que afecten el suministro de oxígenos y que muera la gente por la intransigencia política del movimiento socialismo. Estamos aguantando demasiado los bolivianos el abuso y el caos canallesco, inhumano, irracional del movimiento socialismo. Y todos los bolivianos lo estamos viendo. Por eso estoy enviando una nota hoy al fiscal general del Estado para que de manera inmediata inicie procesos penales y después no estén llorando diciendo que no tenían la culpa, porque han sido conscientes de lo que están haciendo en momento de la peor pandemia de la historia de este país. Gracias, muchas gracias al diputado Alberto Vaca, lo propio para el senador Efraín Chambi. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de las siguientes horas. Lo cierto es que Bolivia, decíamos, viene atormentada por estos bloqueos y movilizaciones que en definitiva no le hacen bien a absolutamente nadie, y más en tiempos de pandemia, es cierto, más en tiempos de pandemia. 7:31, esto es El Mañanero. Tenemos más, vamos a seguir desarrollando información.